Continuamos, compañeros concejales, le pedimos excusas a las personas que estaban conectadas en las redes sociales institucionales. Ya llevamos 8 horas y se nos terminó el tiempo en la red social, en el Facebook. Entonces, continuamos, secretaria de Familia y Desarrollo Social. Tiene el uso de la palabra concejal Jorge Gómez. Perdón, retomamos. Eh, Tenía el uso de la palabra una interpelación el concejal Danilo Riaño. Bueno, Muchas gracias, presidente. No, respecto, pues ya para concluir mi interpelación, es ese tema porque pues ya es claro que van a hacer la adición de la interventoría del contrato que venía en el 2021, pero que pues cuando uno le hace una interventoría a un proyecto, pues es algo en específico y si quisiera saber entonces de ese proyecto también se va a incorporar la parte del tanque, es que eso es lo que yo no entiendo, porque si lo va a ejecutar directamente Capital, el por qué se tiene que hacer una interventoría por parte del municipio y no de pronto una supervisión por la Secretaría de Obras Públicas. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Danilo Riaño, por su primera interpelación. Tiene el uso de la palabra concejal Jorge Gómez, 3:35. gracias, presidente. Es que sí hay como una duda, pero no sé. Bueno, las preguntas que se hizo, sé que si ahorita es tan amable, su merced las contesta. Pero en este tema en particular, yo entiendo de la siguiente manera, no sé si su merced me corrige y aparte de eso nos genera pues más preguntas. Municipio de Zipaquirá hace un contrato de obra con Capital. El municipio de Zipaquirá está ejecutando. Primera pregunta, ¿quién es el supervisor de ese contrato de obra con Capital? Listo, el primer escenario. Municipio de Zipaquirá. Para ejecutar un contrato de obra, yo necesito tener una interventoría. Entonces, el municipio de Zipaquirá contrata la interventoría, que es el contrato 872 del 2021. El municipio de Zipaquirá está vigente a hoy día, que fue una de las preguntas que se hizo, el contrato y está vigente la interventoría. O sea, a hoy día entiendo que está vigente. ¿Qué pasa? Dentro de los parámetros y dentro de esa misma interventoría y dentro de esa misma supervisión, a saber quién tiene la supervisión de esa interventoría. Entiendo que el rubro sale de familia, pero quién tiene la supervisión. Su merced como secretaria de salud, de los nombres de todos, menos al que era, de familia, perdón, o obras públicas o alguno de ellos. Entonces, en esos dos escenarios tenemos un contrato vigente, tenemos un contrato vigente de obra, un contrato vigente de interventoría, pero hay unos temas que hay que solucionar. Entonces, no sé si se inició algún tema de incumplimiento o algo al contrato de obra primero de Capital, porque yo tengo que saber exactamente qué pasó y qué dijo la interventoría respecto a que la obra carece de un tanque. Hablámoslo así coloquialmente, perdónenme la expresión coloquial, carece de un tanque. Entonces, Capital dice, le entiendo, doctora, que Capital dice que debe hacer, y al arquitecto, que debe hacer una obra nueva y que esa obra nueva la asume Capital, pero esa obra no está dentro del primer contrato. Entonces, asume todo el costo Capital, entra por ítems no previstos o cómo operaría ese tema de la obra frente al tema de la interventoría. Ahora bien, la interventoría está vigente y esa interventoría va a entrar a hacer para lo que no fue contratada porque no estaba prevista esa nueva obra del tanque, porque entiendo, doctora, que el Capital va a hacer la obra del tanque a su costo, me imagino, porque no hay ningún presupuesto destinado por la administración municipal ni por ninguna de las secretarías por la administración municipal para el tema de ese contrato. Entonces, ese es el tema. Se va a hacer un tema de una adición, un traslado de 60 millones de pesos para cubrir 3 meses de una interventoría. Dentro de esa interventoría está
estaba previsto esa obra nueva o entraría como imprevistos para la ejecución y lo mismo que el contrato. Esa sería la pregunta y no sé, doctora, si me hago entender de todo el contexto como su merced y el arquitecto nos lo expone a hoy. Y dentro de esa misma pregunta, reitero el tema de que si existe algún incumplimiento para Capital o cómo se ha venido manejando el tema en particular. Algo que me preocupa a mí sería, doctora, yo entiendo el tema del traslado, pero lo que me preocupa es que esa interventoría no fue contratada para hacer interventoría sobre esa obra, o si sí fue contratada para poder saber los ítems previstos en ese tema. Gracias, doctora. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Jorge Gómez. Tiene el uso de la palabra secretaria de Familia. Bueno, yo considero que la pregunta que está haciendo el concejal Jorge reúne todas las preguntas que están ejecutando cada uno de ustedes. Entonces, es de la siguiente forma. Bajo ese contrato de obra, el proceso de supervisión lo ejecuta la Secretaría de Obras Públicas. El proceso de interventoría efectivamente fue contratado por el municipio con el recurso de la Secretaría de Familia, pero quien hace el proceso de supervisión de esa interventoría es la Secretaría de Obras Públicas. En este momento, el proceso de interventoría, se hace necesario porque es una obra que, si bien es cierto, dentro de lo que es patrimonio autónomo y demás, se debe contemplar que debe quedar consignado la totalidad y satisfacción de las necesidades básicas de las personas que viven allí. Hay un tema importante y es que no se generó un incumplimiento porque dentro del proceso de interventoría el proyecto venía con tanques aéreos, que los tanques en su momento, cuando se destinó el proceso de planificar y demás, se contemplaba que iba a ser como el reservorio para darle toda la parte hídrica al proyecto. Pero ¿qué sucede? Cuando dentro de los procesos de reuniones y de que estuvo EPZ, que me acompaña ahorita, y también me gustaría que él les explique técnicamente cómo fue el manejo, esos tanques aéreos no dieron la capacidad para los cuartos, quintos y sexto pisos. ¿Quién va a hacer la obra? Efectivamente va a ser Capital, porque Capital hasta el final debe responder, porque nosotros como tal dimos a conocer, y no solo nosotros, la misma comunidad dio a conocer la falencia que había y los problemas que existieron. El porcentaje, o más bien la plata, el recurso lo da Capital, pero la interventoría sí la ponemos nosotros como municipio, o sea, el recurso de esa interventoría para garantizar como tal que esa obra que se contempló para mejorar las condiciones, pues obviamente quede y garantice como tal la afluencia de pues el líquido o de la parte hídrica. Esta interventoría efectivamente es para la ejecución de esa obra para quedar a cabalidad el proceso hídrico del proyecto por 3 meses. Por 3 meses, no sé, pues me gustaría, presidente, que ahondar un poco más la parte técnica de PZ, si me lo permite. Con gusto, secretaria, ya le damos el uso de la palabra a Empresas Públicas de Zipaquirá. Primera interpelación, concejal Camilo Calderón, 3:43. Gracias, presidente. Sí, yo también creo que, o bien sea obras públicas que dicen que son, pero yo creo que no hay nadie de obras públicas, ¿no? Porque la secretaria menciona que obras públicas es la encargada actualmente de la supervisión de esa interventoría. Pues yo pues, resalto su intervención, secretaria, pero no es usted quien debería estar generando también pues esas apreciaciones técnicas acerca de la interventoría, porque pues es un tema complejo.
pues sería bueno, presidente, pues yo no sé por qué no hay nadie de la Secretaría de Obras Públicas hoy presente, porque la duda que se está presentando es precisamente de la interventoría. Interventoría que Obras Públicas es precisamente quien hace esa supervisión. Pero además, en torno a lo que menciona la secretaria, me queda la duda. El proyecto traía incluidos unos tanques aéreos y se supone que sí los entregaron, pero no están siendo suficientes. Con base a eso, ¿qué dice la interventoría? Es decir, ¿cuál es el concepto técnico de la interventoría? A mí me gustaría que la supervisión de esa interventoría estuviera acá diciéndonos cuál es el concepto técnico de la interventoría con base a esos tanques aéreos. ¿Fueron mal contratados? ¿Fueron mal instalados? ¿Es un incumplimiento de ese contrato inicial? La interventoría evidenció fallas en la instalación de esos tanques aéreos. ¿No se supone que tienen que haber unos estudios previos para evidenciar que efectivamente los tanques van a servir, que la presión va a ser la correcta, que el caudal, que todos los términos técnicos que quieran utilizar? ¿Por qué tiene que incurrir el municipio en costos adicionales que ya estaban previstos en el contrato inicial? Si el contrato inicial estipulaba unos tanques aéreos que debían estar sirviendo. Que no sirvan, eso no es problema del municipio. El contratista tendrá que responder. Ahora, el municipio quiere entrar a solventar eso, pero no tenemos el concepto técnico de la interventoría acerca de esos tanques aéreos que en su momento debían haber instalado. Y por otro lado, y que también me causa duda, se menciona que la intervención va a ser en las zonas de cesión. ¿Eso no está en el contrato inicial? El contrato inicial, ni el contrato inicial ni la interventoría pueden decir que la intervención de este nuevo tanque subterráneo sea en las zonas de cesión. Estamos afectando nuevas áreas. Arquitecto, esa área no corresponde al proyecto, son áreas de zonas de cesión. Entonces, porque eso es lo que nos explican. En las zonas de cesión es donde se va a construir el nuevo tanque subterráneo. Pero sí me parece prudente, presidente, que acá se haga presente la supervisión de esa interventoría, que es Obras Públicas, y que nos explique dentro de su competencia, pues, qué es lo que pasó con esos tanques. Porque, pues, CPZ nos va a dar ahorita su concepto técnico, ustedes no tienen nada que ver con ese contrato, la Secretaría de Familia tampoco, planeación tampoco. Entonces, pues realmente estamos hablando con el mayor respeto, no me lo tomen a mal, pero no estamos hablando con la persona que tiene la respuesta de fondo, presidente. Muchas gracias. Con gusto, concejal Camilo Calderón. Estamos en la ilustración del proyecto de acuerdo. Nosotros invitamos a los secretarios de despacho de las diferentes dependencias que tenían injerencia en la unidad de materia del proyecto de acuerdo 07-2025 con los traslados presupuestales y con las adiciones presupuestales. Tiene el uso de la palabra el funcionario de las empresas públicas de Zipaquirá. Buenas tardes para todos y para todas. Pues básicamente una de de los interrogantes que tienen ustedes es la necesidad de la construcción del tanque. Como el concejal Camilo acaba de hacer o de realizar la pregunta sobre el funcionamiento, los tanques aéreos aún a este momento están funcionales, ¿sí? Pero no garantizan la presión para los pisos 4, 5 y 6. Esta necesidad del tanque surge de un análisis hidráulico que se realizó conjuntamente con Capital y con empresas públicas de Zipaquirá. Se presentaron alternativas por parte de la constructora al ver la falencia que se tiene en las presiones. ¿Por qué surge esta necesidad de la modelación hidráulica? Porque están en un proceso de entrega de redes al municipio. La connotación de este conjunto es un conjunto abierto, no es un conjunto cerrado. La potestad futura de esas redes va a ser de empresas públicas de Zipaquirá. Dentro del requerimiento de empresas públicas de Zipaquirá, se hace necesario que cumplan
se hace necesario que cumplan con las presiones mínimas para que cada unidad de vivienda pues pueda tener el funcionamiento ideal de cada uno de sus apartamentos. Como lo reitero, el diseño de este tanque ya está debidamente revisado por el especialista hidráulico de empresas públicas de Zipaquirá, obedece a 3 planteamientos que pasó la constructora y se eligió el ideal para este tipo de edificaciones. Adicionalmente, la interventoría, pues ya es como lo dice el concejal Camilo, dentro de los conceptos es potestad de la supervisión mirar cómo o qué pasó durante el proceso constructivo, pero nosotros como empresas públicas, en compañía de la Secretaría de Familia, hemos requerido precisamente a los diseñadores de estas redes para poder dar una solución definitiva a los inconvenientes que han manifestado los usuarios de este proyecto. Dentro de las reuniones que se adelantaron con el señor alcalde y el señor gerente, se evidenció precisamente durante los recorridos la falencia en horas picos en los pisos altos. Y nosotros como empresas públicas de Zipaquirá requerimos que se revisara primero, pues obviamente las redes internas de cada torre, que no son potestad de revisión por parte de empresas públicas de Zipaquirá, y ya después conjuntamente llegamos a la conclusión de que es necesaria esta estructura para poder garantizar la presión indicada en cada apartamento. Como empresas públicas de Zipaquirá, nosotros tenemos que garantizar una presión mínima, que la estamos garantizando, que asimila a un nivel de un piso número 3, a un tercer piso, pero pues los otros pisos ya necesitan de un sistema de bombeo que garantice las presiones en cada una de las unidades de vivienda. Básicamente esa es la necesidad de la construcción de este sistema de bombeo, el cual se hace necesario pues por las solicitudes de las personas que habitan este conjunto. No sé si tiene algo más. El funcionario de la Secretaría de Planeación para dar la claridad y continuamos con la Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias, presidente. Concejal Camilo, para aclarar el tema de las sesiones. Sí, efectivamente, dentro del proyecto Villa Mariana, bueno, es un predio, cuenta con un área de 10.000 algo de metros, no tengo ahorita el dato exacto, pero dentro de esos 10.000 metros se estableció un 30% de áreas de sesión. En el desarrollo del mismo, la constructora Capital, dentro de sus obligaciones, pues tiene la construcción del proyecto y la adecuación de esas áreas de sesión, lo que tiene que ver con vías, andenes, zonas verdes y equipamiento. El área que le comentaba que se va a tomar de la zona verde y se convierte en equipamiento, que son los 40 metros que ocupa el tanque, efectivamente no afecta el 30% de las sesiones y de la misma manera sigue siendo equipamiento, sigue siendo sesión que tiene que entregar construida y dotada la constructora Capital. Entonces ahí digamos que en este momento no habría inconveniente y no se estarían afectando los porcentajes o las áreas de sesión que corresponden al proyecto y que estaban estipuladas desde el inicio. ¿Por qué el proyecto de modificación? Precisamente por lo que le comentaba, se va a cambiar una zona verde por equipamiento, pero sigue siendo, cambian los números, digamos, en el cuadro de áreas, pero sigue siendo área de sesión para que la constructora, como le digo, se lo entregue construida y dotada al municipio y a la comunidad como tal. Segunda interpelación, concejal Camilo Calderón, 3:53. Gracias, presidente. Sí, no, en torno a lo que ya estaba mencionando y para cerrar el tema, surge una nueva duda para que se revise en este proyecto, y es que dentro del contrato inicial no estaba estipulada la construcción de ningún tanque subterráneo. Bien lo estábamos mencionando ahorita con el concejal Jorge Gómez. El proyecto inicial contemplaba la construcción de tanques aéreos. Como ese contrato inicial no contempla la construcción de un tanque subterráneo,
pues muy difícil sería agregarle a la interventoría una tarea que sea supervisar una construcción de un tanque subterráneo que no está soportado en ningún contrato. Entonces, eso realmente es de revisar y yo sé que lo mencionaba ahorita nuevamente el concejal Jorge Gómez en torno a todos esos cambios que, pues, primero debería hacerse esa revisión contractual y de posibles incumplimientos y no hacerlo de manera acelerada, presidente. Muchas gracias. Con gusto, concejal Camilo Calderón. Presidente, solicito el derecho a la réplica. Gracias. La réplica, concejal Jorge Gómez. Gracias, presidente. Gracias, concejal Camilo. Hay un tema que sí me gustaría mucho, honorable concejal ponente y la comisión que va a estudiar este caso, este tema a profundidad. Es claro que la secretaria de familia debe estar porque ella es la que tiene el recurso y ella está sustentando el tema por el recurso. Pero sí, desde esta curul, poder solicitar un informe detallado de supervisión del contrato inicial y de la interventoría correspondiente para saber en qué estado está y las viabilidades correspondientes. Un informe que indique el tema financiero, técnico y jurídico a la fecha para los fines pertinentes. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Jorge Gómez, por el uso al derecho a la réplica. Continuamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, Lorena Obando Rodríguez, para darle respuesta a los concejales que intervinieron. Bueno, concejal, de acuerdo a las preguntas realizadas por los diferentes concejales, de acuerdo al proyecto de recuperar un espacio con temas de enfoque turístico y comercial, la convocatoria que vamos a realizar desde la Secretaría de Desarrollo Económico es una convocatoria sectorial y de tipo abierta que vinculará a los grupos específicos que tienen que ver con el desarrollo y avance del proyecto de recuperar el espacio que es el centro histórico. Los grupos específicos son comerciantes, residentes del centro histórico, veedores del centro histórico y todas las instituciones que contemple el centro o que estén dentro del centro histórico para garantizar pues la mayor participación de estos grupos objetivos. ¿Qué nos darán esta convocatoria? Pues realmente podremos hacer las mesas para la socialización y de igual manera lograremos desarrollar el proyecto con un enfoque de urbanismo participativo, en el cual pues vamos a vincular o a involucrar a la comunidad para el buen desarrollo del proyecto. Necesariamente se deben incluir los recursos de excedentes de Catedral de Sal a esta recuperación para iniciar este proyecto. Si bien es cierto, no podemos tener unos estudios y diseños previos porque no es una construcción. Nosotros no vamos a construir nada en el centro histórico. Simplemente lo que vamos a realizar es una recuperación de un espacio en temas de fachadas, de poner bonito el centro histórico como visión de enfoque turístico para los turistas y los residentes dentro del centro histórico. De igual manera, se tiene contemplado intervenir alrededor de 20.000 metros cuadrados o de recuperar 20.000 metros cuadrados y depende obviamente del avance que se tenga en el proyecto. Necesariamente debemos tener el recurso para avanzar y debemos evidentemente tener una propuesta para presentar al Ministerio de Cultura, quien nos dará las garantías para hacer las respectivas adecuaciones en el centro histórico. Realmente nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no se tiene un permiso. Sería algo loco ponernos a pintar con un color que nos pareció cuando se tiene una cala de colores emblemáticos para el centro histórico y esto nos dará evidentemente la participación también de los residentes y de los turistas en el centro histórico. De igual manera, el concejal Rigoberto manifestaba que si hay personas que no se quieren vincular
en el centro histórico porque dicen, pues este es el color que escogí para la fachada de mi casa, pues evidentemente por eso el proyecto está por fases. Nosotros tratamos de vincular a la gran mayoría de las personas que quieran vincularse al proyecto, pero no podemos obligar a una persona a que cambie el color. Sin embargo, al final del ejercicio, cuando ya tengamos la gran mayoría de edificaciones pintadas, pues lograremos también revisar con esas personas que no se quisieron vincular al proyecto cómo va a ser el desarrollo para poder también llegar a un acuerdo y vincularlos al proyecto. De acuerdo a lo que manifestaban de los permisos del Ministerio de Cultura, pues como no va a ser una intervención de construcción, se va a tener una propuesta planteada para el ministerio para intervenir, obviamente, con los permisos y la viabilidad que ellos nos den y poder iniciar el proyecto lo más pronto posible. El concejal Roberto Méndez nos preguntaba cómo se va a realizar la intervención de las viviendas o a quienes vamos a escoger. Precisamente vamos a hacer una convocatoria abierta donde se van a vincular no solo el sector privado, sino también las instituciones y todos los que tienen que ver con el centro histórico para que ellos nos puedan aportar y pues darnos las diferentes sugerencias dentro del enfoque de vocación turística que tiene el centro histórico para poder avanzar en la recuperación de este espacio. Con gusto, secretaria. Continuamos con la Secretaría de Seguridad, doctor Oscar Castillo. Dale respuesta a los concejales que intervinieron y solicitaron temas específicos acá en cabeza de su Secretaría de Despacho. Mil gracias, presidente. Inicialmente, despejar un poco o para dar claridad al tema de la inversión de los recursos provenientes de Catedral de Sal. Y eso está bien que se presente, digamos, la discusión y que se hagan esas observaciones porque es importante dar claridad, obviamente para tener una seguridad jurídica y no comprometer a los concejales, mucho menos al alcalde en la ejecución de recursos como ordenador del gasto. Desde hace un tiempo, claro, los recursos de Catedral de Sal, digamos, tenían esa inversión, más no esa destinación específica que no la da la ley que creó específicamente o que se dio esta renta de Catedral de Sal. Son básicamente, honorables concejales, dos leyes de la República, que son la 633 del 2000 y la 773 de 2002. Ese es el marco legal. Y fruto de eso se desarrollaron unos convenios, incluso un acuerdo municipal. Pero lo que quiero llamar la atención, en la ley 633 de 2000 y la 773 de 2002, que es casi idéntica. Yo estuve comparando esas dos leyes, obviamente hace unos días, porque previo a esto tiene que tener un estudio jurídico con la Secretaría Jurídica de la Alcaldía, la opinión de la gerente de Catedral de Sal, muchas personas que intervenimos para que obviamente se presente un proyecto de acuerdo de esta naturaleza con todo un andamiaje y con todo un rigor jurídico. No empezar a improvisar, a decir, venga, a ver si se puede, no sé, no, eso tiene todo un estudio legal. Y yo celebro que también se pida un concepto jurídico, porque en esto, entre más, digamos, literatura haya, pues más nos genera una situación de respaldo y de seguridad jurídica. Pero básicamente lo siguiente, honorables concejales, y leo rápido porque es que el texto es muy pequeño, estas dos leyes son básicamente 2, 3 artículos, pero básicamente el artículo que nos concita y que genera obviamente algunas observaciones es el artículo 103 de la ley 633 de 2000, que dice básicamente en la cesión de las rentas a favor del municipio. Estos recursos serán utilizados por el municipio prioritariamente, no exclusivamente, y hay que insistir en el verbo rector, porque abogados hay de toda índole y conceptos hay de toda índole, pero aparte de esto hay que tener una sana lógica y obviamente un sentido común.
Y en el tema de la prioridad, prioritariamente para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de la Catedral de Sal como monumento turístico religioso, para fomentar el desarrollo turístico y sus obras de infraestructura del orden local y regional, en armonía con la Ley 388 del 97 sobre planes y programas de orden territorial a escala municipal, departamental y nacional. Pues básicamente el texto es prioritariamente, usted atiende una prioridad en su agenda, pero no exclusividad. Si dijera exclusivamente, sí tiene una destinación forzosa, de rigor, pero prioritariamente, ¿qué le dice al mandatario local? Usted atiende una agenda, y si una vez atendida la agenda le sobran recursos, pues usted lo destinará. Y ahí es donde empieza a ampliar el espectro. Para fomentar el desarrollo turístico y sus obras de infraestructura de orden local y regional. Incluso, y ahí vamos despejando lo que decía el concejal Roberto Méndez, ¿será que solo en el clúster? ¿Será que es solo en la parte del contorno histórico, del centro histórico de la ciudad? No, señor. No, señor, porque le da el carácter de local, local y regional. Entonces ahí empezamos de una vez a decir, claro, la destinación es más amplia. Y mire la diferencia que hay entre el artículo 103 de la 633 de 2000, que fue la primera ley que se dio las rentas, y el artículo 5 de la 773 es idéntico. Lo único, honorables concejales, que cambió fue un verbo rector que no lo cambió, se lo adicionó, que dice, para fomentar el desarrollo turístico y sus obras, decía el artículo 103 de la ley 633 de 2000. Y el artículo 5 de la 773 es idéntico, lo único que le cambió es para fomentar el desarrollo productivo y turístico. Antes era turístico. La nueva ley le incluyó el desarrollo productivo y turístico, pero es idéntico. Ustedes las pueden comparar y son idénticas. Entonces, sobre eso, sí hay una claridad. Lo que ocurre es que de pronto se le había dado una destinación muy conservadora. Y como decimos los abogados, la costumbre no es ley, no hace ley. La costumbre es una fuente del derecho, pero no es ley. La ley está clara, que es la 633 de 2000. Lo que pasa es que los alcaldes anteriormente invertían seguramente de pronto en un espectro muy riguroso, digamos muy exclusivo, muy estricto. Pero nosotros, revisando la ley, pues encontramos que sí se puede. Además, otra cosa, el tema de la seguridad. Yo lo decía al comienzo, el tema de la seguridad es muy íntimo con el tema turístico. Que haya escuchado una locución del presidente Petro en ese sentido, y le decía al director de la Policía Nacional, debemos fortalecer los sitios turísticos con Policía Nacional, con fuerza pública, porque el primer renglón de la economía es el turismo. Zipaquirá es una capital, es una ciudad turística. El tema de la seguridad no puede ser ajeno. Además, otra cosa, no le pudiéramos decir al turista, yo le garantizo la seguridad en el clúster, yo le garantizo la seguridad en el marco o en la zona histórica de la ciudad, pero si usted se va a otro sitio de la ciudad, no se la garantizaría. Eso no podía ser. La seguridad tiene que ser no solo para el local, para el lugareño, sino para el turista, pero en cualquier parte de la ciudad. Si el turista viene a hacer ecoturismo, viene a hacer deporte, pues uno tiene que garantizarlo, obviamente, el tema de la seguridad. Entonces, en eso nosotros tenemos absoluta claridad como gobierno de la ciudad, como gobierno local. Pero está bien la solicitud de un concepto adicional. Entre más conceptos haya, entre más legislación haya, entre más teoría haya, pues obviamente, y sobre todo lo que hay que generar, honorables concejales, es seguridad jurídica. Y la seguridad desde parte del gobierno la tenemos absolutamente clara. Y el tema de la seguridad, repito, no puede ser ajeno al turismo. Está íntimamente relacionado con el turismo. Muy bien. Una vez hecha esa apreciación y aclaración, ahora nos vamos en el tema de la pertinencia. Incluso hay una meta del plan de desarrollo que fue aprobado por este consejo en el año 2019, que es el acuerdo 09 del 28 de noviembre de 2019, que es una meta del plan de desarrollo turístico por 10 años, 2019-2029. Y les voy a leer el texto para que miremos también por pertinencia la inversión de los recursos. Una de las metas dice, programa de dotación de recursos e implementos técnicos, tecnológicos y de movilidad necesarios a la policía para adelantar la prevención, control y reacción inmediata frente a delitos y contravenciones en las principales áreas turísticas definidas,
así como para la ejecución de labores de control de la informalidad y vigilancia a empresas turísticas en cumplimiento de las normas legales vigentes, que no son otras que la Ley 633 de 2000 y la Ley 773 de 2002. Muy bien. Ahora el tema de la patrulla, que es el otro tema que concita, digamos, atención de ustedes. Hay unas experiencias que la tiene el municipio de Tocancipá, el municipio de Cajicá, el municipio de Chía, que son las más recientes que tienen el tema de una seguridad, digamos, adicional o unos esquemas de seguridad adicional a la seguridad de la policía de vigilancia por cuadrantes. Todos estos municipios la han contratado, honorables concejales, la han contratado o la tienen contratada con terceros bajo el sistema de outsourcing. Nosotros en Zipaquirá no quisimos hacer eso por dos razones, porque la queremos hacer de manera directa para que nosotros no perdamos la soberanía sobre los prestadores y segundo, por el costo. Solo el municipio de Chía, les tengo un dato, el municipio de Chía contrata anualmente, le vale este tipo de seguridad más de 7.000 millones de pesos. Ellos están pagando casi 650 millones mensuales. Y el esquema es exactamente el que vamos a contratar acá de manera directa. ¿Cuál es el esquema? Exactamente cuadrantes, motocicletas por cuadrantes. Exactamente el mismo modelo de vigilancia. Además hay que significar otra cosa. Este modelo no es que van a suplir la policía, eso no puede ser. La policía tiene una función constitucional y legal. Lo que pasa es que el cuadrante va a ser una coadyuvancia. Y lo escuchaba acá y decían, es que en una motocicleta, de pronto que estén vigilando en la noche puede ser un peligro. No, no es un peligro porque si no, entonces el cuadrante no podrían salir dos personas y sería un peligro. No, la policía va a estar funcionando normalmente bajo el sistema de cuadrantes en el sector de la subestación de Barandillas y en el sector de la estación de La Floresta. Eso no va a cambiar absolutamente para nada. Es más, las personas que van a estar tripulando las motocicletas, lo que van a saber hacer es una labor de coadyuvancia de primer informante, no respondiente, que eso tiene que quedar claro. Porque finalmente lo hablábamos con otros secretarios de seguridad de otros municipios. Finalmente lo que hace este sistema de coadyuvancia es ser informantes, porque ellos no pueden hacer procedimiento de policía, no les está dado, porque el procedimiento de policía es únicamente para la Policía Nacional, de acuerdo al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Qué hacen ellos finalmente? Pues ellos entran a atender un caso, digamos, ¿cierto? Entre comillas, porque lo que entran es hacer una primera, digamos, no respondiente, porque no van a responder, sino la primera persona que llega a la escena. Hay una situación de ruido que se presenta en la ciudad. O un Perdón, carro que está secretario, generando- segunda interpelación, concejala Daniela Bastidas, 4 y 12. Gracias, presidente. Secretario, digamos que sumado a las preguntas que ya se planteaban, con algunas coincido, pero además también tengo dudas frente a lo que expone el día de hoy, porque de alguna manera está hablando de un modelo de seguridad privada, se puede decir, ¿cierto? Que usted lo está ayudando como que de coayudancia, bueno, que un poco nos aclare cómo es el modelo de operación que se está planteando. A mí me preocupa que en principio nos habla que esta patrulla, que puede ser una moto, bueno, que tiene también como esa definición de cuadrante, va a responder a problemas de convivencia, va a tratar de ayudar a mejorar la situación en términos de convivencia. Ahorita en este momento nos está hablando que se convierte en un primer informante que ayuda más es al tema de seguridad en materia de prevención, de reacción, de respuesta. Quisiera saber cuál sería el marco de competencia que tendrían y de actuación que tendría este modelo que está proponiendo. Porque yo creo que justamente si revisamos experiencias como usted lo está mencionando, pues cuando se articulan este tipo de esquemas de seguridad, pues se corre también unos riesgos que tienen que ver con eso, secretario, y es con la regulación o el control estricto de los criterios sobre los cuales operan y funcionan estas personas.
y que puede también entrar en conflicto justamente lo que usted mencionaba con las labores que sí tiene la fuerza pública, la policía, en el marco de sus funciones y que incluso pueden derivar en situaciones de violación de derechos humanos o de abuso de autoridad si no se tienen claro esas consideraciones. Entonces, preguntarle, ¿responden al tema de seguridad exclusivamente? ¿Responden al tema de convivencia exclusivamente? ¿Responden a los dos en qué medida y de qué manera se operaría y se articularía esta propuesta que uno trae? Porque a mí sí me genera preocupación un poco ese marco de actuación que tienen y cuál es su función real a la hora de la verdad, teniendo en cuenta pues que es un presupuesto considerable, que son 500 millones de pesos que pues deben ser invertidos de la mejor manera, de una manera óptima, teniendo en cuenta también la situación y la realidad del municipio, por ejemplo, en materia de convivencia, que sabe que acá hemos dado la discusión respecto a los métodos de resolución de conflicto alternativo, del acompañar, bueno, hay como otros modelos también, pero usted también mencionó en su primera intervención que se pensaba en militares o policías retirados, por ejemplo, ¿cuál es ese marco de actuación? Y si se contrataría directamente con ellos, ¿a qué responden? Me genera preocupaciones como que quede tan suelta la propuesta y que no sepamos efectivamente cómo es el control sobre ese tipo de estrategias y de operaciones. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Daniela Astías. Continúe, secretario. Gracias, presidente. A ver, el esquema que se maneja a nivel regional, porque aquí no nos estamos inventando nada, ni vamos a improvisar en nada que no esté hecho. El esquema que se maneja a nivel regional, para que tengamos una claridad, en el sistema de vigilancia privada están los puestos fijos de vigilancia. Por ejemplo, el puesto de la alcaldía. Ahí ustedes a la entrada ven un vigilante, ese es un puesto fijo. El esquema que se está organizando a nivel regional, que se está ejecutando desde hace un tiempo, es la vigilancia privada, pero móvil, no fija. Este es el puesto fijo que todos estamos acostumbrados a verlo. Ese va a ser un puesto móvil, pero tal cual. Llega a un puesto fijo y se presenta una emergencia, ¿qué hace el vigilante? Él no puede entrar a intervenir. Él tiene que llamar el concurso de la Policía Nacional. En el caso de la vigilancia móvil es exactamente lo mismo. El vigilante privado no puede asumir funciones de Código Nacional de Policía porque a él no le corresponde. Es simplemente sacar ese puesto fijo a que sea un puesto móvil. Por eso yo lo llamo el informante, porque es la persona que va a llegar al sitio, ¿cierto? Trata de persuadir, pero no va a hacer intervención. Es que no lo hace. Si tú miras el esquema de Chía, el esquema de Tocancipá, el esquema de Cajicá, que son contratados, es seguridad privada móvil, móvil. Las facultades que tiene la Policía Nacional y el Ejército son facultades dadas por la Constitución Nacional o por la ley. Por eso no mal podría yo entregarle unas facultades que no estamos autorizados para hacerlo. Claro, hay un riesgo, todo genera un riesgo. El solo hecho de estar en la calle, el solo hecho de estar generando un patrullaje, una vigilancia, eso genera un riesgo. Entonces, claro, lo que uno tiene que hacer es, está el esquema de contratación. Los municipios que la tienen la han contratado por el sistema de outsourcing, que es una empresa de servicios temporales, donde le suministra todo, las motocicletas, el personal, la tecnología, los radios y demás. Pero eso tiene un costo supremamente elevado, que nosotros ya lo hemos examinado recogiendo las experiencias de Chía, Cajicá y Tocancipá. Tiene un costo muy elevado. Entonces, ¿qué hemos planteado acá? Que nosotros lo podamos asumir de manera directa. ¿Cuál sería el mecanismo de la contratación? Pues sería una contratación por apoyo a la gestión o prestación de servicios. ¿Qué personal sería contratar? Por eso no podría ser cualquier persona. Personas que hayan sido o hayan trabajado con la policía o con el ejército, que sean de la reserva, que tengan un experticio técnico, una experiencia, y van a ser contratadas por el sistema de prestación de servicios. Adicional, ¿qué podemos generar en el sistema de prestación de servicios? La ARL. Como tienen un riesgo, que en este caso sería un riesgo alto de nivel 5, nosotros sí les suministramos como lo hacemos. Por ejemplo, nuestros contratistas de gestión del riesgo. Yo tengo allá unos ingenieros contratados en gestión del riesgo que tienen que salir a valorar un posible riesgo en calle.
Ellos los contratamos por orden de prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios, pero la administración municipal en la ARL los vincula directamente en un riesgo alto para que ellos puedan salir a ejercer su labor, porque obviamente es un riesgo en la ciudad o se puede generar un riesgo. En el caso de la vigilancia es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí nosotros compramos las motocicletas, contratamos directamente el personal, lo vinculamos a ARL y nosotros directamente le compramos los radios para que estén directamente vinculados con la sala CIES. Perdón, secretario, tiene la primera interpelación, concejal Rigoberto Cañón. Gracias, presidente. Es que esta estrategia, secretario, es positiva, es muy buena. Por eso yo la respaldé en el plan de desarrollo. Y yo la tengo clara porque varias veces le he preguntado sobre esa estrategia y usted en el recinto también lo ha manifestado. Yo estoy de acuerdo de buscar estrategias para poder controlar, minimizar y poder actuar desde la administración para reducir el tema de lo que se viene presentando en convivencia ciudadana. Eso es clarísimo. Lo que no estoy de acuerdo, secretario, es que hoy usted ya nos dice que no son vehículos, sino son motocicletas. Y yo estoy completamente seguro que esa estrategia con las motocicletas no va a impactar igual como el vehículo. Así usted coloque personas idóneas, con experiencias, militares, gestores de paz, lo que usted quiera colocar ahí. Pero no va a impactar igual que una camioneta bien equipada, que llegue a ser el tema preventivo, porque es que eso es lo que se busca con la camioneta. Que el grupito allá que tiene sus canastas de cerveza y su equipo a todo volumen y que no deja dormir, mande una motocicleta con 2 personas, por más experiencia que tenga, vaya, controle unas personas con estado de embriaguez o en estado de consumo de estupefacientes, de drogas. Es difícil, secretario, o sea, es que por eso, si hoy usted mantiene su estrategia de las motocicletas, yo no lo voy a respaldar, secretario, me da mucha pena, pero ahí sí, yo desde mi punto de vista no, porque no va a tener el mismo impacto, y es mi punto de vista, secretario, no es que yo sea terco o quiera, no, es que si usted manda una motocicleta a la 1 de la mañana con un grupo de personas en estado de embriaguez, ¿cuál va a ser el resultado para las personas? Y va a tener el mismo impacto, los va a lograr, porque el tema es evadirlos, es poder sacarlos del sitio, eliminar el problema, sin necesidad de la presencia de la policía. Sin necesidad de la presencia de la policía, porque si usted envía una motocicleta, muy seguramente ni siquiera le paran bolas, o muy seguramente pueden ser agredidos estos contratistas. Y ahí va a tener usted que llamar a quién, a la Policía Nacional, que tiene las funciones. Entonces, es mi postura, secretario. Yo lo invito a que lo analice, lo revise técnicamente. Si usted ve, es más, que podemos dejar, yo se lo solicité en el plan de desarrollo, deje dos vehículos, ojalá como meta estratégica para poder minimizar y reducir los problemas de convivencia en la ciudad. Yo creo que esa postura que usted mantiene, secretario, con todo el respeto que usted se merece, yo no la comparto, siempre y cuando pues usted la revise el día de hoy, y el objetivo de esta plata de 500 millones de pesos es poder reducir y atender los casos de convivencia para que la Policía Nacional se encargue de otras tareas. Y si no, entonces para esa gracia, ¿para qué invertimos esos 500 millones de pesos en algo que en mi punto de vista, estoy seguro que no va a funcionar con motocicletas? Esa es mi solicitud, secretario, para que la revise y bueno, estaremos ahí atentos a la respuesta. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Rigoberto. Finalicemos, secretario de Seguridad. El tema es el siguiente. Yo entiendo la posición del concejal Rigoberto Cañón, la respeto profundamente. Nosotros hemos hecho un análisis con personas que tienen una experiencia local, regional. Este tema está consultado, está revisado. Claro,
uno pudiera decir el impacto que tiene mayor impacto visual una camioneta. Pero si usted revisa, la camioneta no va a resolver el problema. El problema lo van a resolver personas, pero una cosa. Entonces uno dice, claro, yo puedo impactar con una camioneta, pero la camioneta primero no me va a resolver el problema. Y mire el tema de policía, y hago un símil con la policía nacional que cumple funciones de tránsito con un agente de tránsito. Entonces uno dice, ambos cumplen la misma función. Uno tiene un uniforme verde, entonces uno dice, puede tener más respaldo el policía porque tiene una institucionalidad, y el agente de tránsito, mire que uno no estaba acostumbrado a los azules o de otro uniforme los agentes de tránsito. En este caso, le digo por experiencia, les cito un ejemplo reciente. El día jueves a las 9 de la noche, Jueves Santo, estábamos aquí en unos temas de seguridad en todo el parque principal y en las iglesias. Y nos dan una llamada que no la puede atender la policía porque estaba ocupada en otras labores de la ciudad. Un equipo a todo volumen a la salida de un negocio en el Trapiche, en el sector arriba del Trapiche, la Concepción. La policía no pudo llegar porque estaba ocupada en otras tareas, entonces yo me fui con funcionarios de la Secretaría, con nuestras chaquetas. Llegamos allá, nos bajamos, hablamos con la gente, nos vieron con las chaquetas de la Secretaría de Seguridad, no iba con policía, porque la policía estaba ocupada. Resolvimos el problema, simplemente llamamos al señor tendero. Mire, es un Jueves Santo, son las 9 de la noche, la gente necesita descansar, es un día santo. Por favor, tiene un equipo a todo volumen, canastas de cerveza en la calle. ¿Qué hizo el señor? Inmediatamente apagó la música, pidió las cuentas y se cerró el negocio. No tuvimos que utilizar la Policía Nacional. Claro, estas personas van a llegar con un uniforme, obviamente identificadas, van a llegar. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Que se bajen de un carro o de una motocicleta. Claro, uno diría, podemos utilizar el tema del carro, pero el tema del carro uno solo, porque también hablé, concejal, el tema de Zipaquirá son recursos económicos. Es fácil decir, compremos 2 carros, dotémoslos. Yo no tengo el dinero para eso. Estamos haciendo un esfuerzo y estamos diciendo, donde no puede llegar la Policía Nacional, que lleguen unas personas que tengan esa experticia y ese manejo. Y además, ¿qué queremos? Por el tema de la patrulla, porque va a pasar, concejal Rigoberto, tenemos la patrulla en la ciudad y nos la están pidiendo en San Miguel, en Barandillas, en La Mayera o en el Tunal. Nosotros no podemos llegar porque estamos ocupados acá. Entonces uno dice, miremos también el tema de cobertura. Diferente que yo tenga una patrulla que me atiende un servicio a que tenga 4 motocicletas con 8 personas, que son 4 cuadrantes. Usted lo decía, la ciudad nos la cuidan 4 cuadrantes de la 36 para arriba hasta el Bolívar 83, incluida la zona rural, con 4 cuadrantes de la 36 para arriba. Y uno dice, si yo puedo tener 4 cuadrantes en motocicleta, identificados, uniformados, el uniforme que miremos, podemos atender 4 frentes de manera simultánea. Claro, llega una patrulla, si necesita, por eso le digo, es una coadyuvancia. Si él no puede resolver inmediatamente, tiene que entrar a resolver el cuadrante. Depende de la situación que se presente. Yo le entiendo que el tema de la patrulla, y en eso coincido con usted, eso da mayor respaldo, con mayor jerarquía. Si se van unas personas de una patrulla, de pronto con la baliza y demás prendida, eso genera un impacto. Pero tengamos en cuenta los cuadrantes que nos van a dar más cobertura, porque lo que se trata que es llegar donde no podemos llegar con la policía. Los días viernes, los días sábados, que tenemos llamadas de todos los sitios de la ciudad y nos toca decir, no podemos. Yo no quiero decir más, no podemos. Llega ese respondiente como lo hice yo el jueves. No necesitamos Policía Nacional y resolvimos el problema. Finalmente, al usuario final, ¿qué le interesa? Que le resuelvan el problema. Sea el ejército, la policía, sea la FUDI, sea el GOES, no nos interesa, o sean funcionarios de la Secretaría de Seguridad, pero que nos resuelvan el problema. Yo sé, concejal, que lo miramos, analicémoslo, y permítame, nos sentamos los dos y yo le explico las bondades de tener los cuadrantes, porque así funciona el sistema de vigilancia por cuadrantes y eso nos puede dar un buen resultado. Tenemos una platica, que son 500 y pico de millones de pesos, hagamos un pilotaje. La comunidad todos los días nos pide eso y no podemos quedarnos en la crítica. No tenemos la policía, no llega policía, no llega. Hagamos esa estrategia, yo sé que nos va a dar. Incluso, concejal, hagámosla de manera directa, no contratada, porque contratada vale un mundo de plata, yo le explicaba. Si lo contratamos con outsourcing, el solo outsourcing se va a llevar el dinero. Hagámoslo de manera directa y hagamos el ejercicio. Yo sé que eso nos va a dar un buen resultado porque lo hemos examinado y hemos recogido experiencias de otros sectores. Bien, gracias, honorables concejales, presidente, muy amable.
Con gusto, secretario. Finalizamos con el gerente del Instituto Municipal de Cultura, darle respuesta a las intervenciones y solicitudes que realizaron. Gracias, presidente. Bueno, en atención Si los a, concejales no están presentes, por favor, continuamos. gracias, en atención a la recomendación hecha por el concejal Damián Rincón con referencia a tener en cuenta a Colsalminas, pues contarle que efectivamente hemos venido adelantando reuniones con el ingeniero Kevin, quien ya está en atención a este proyecto tan importante y que por supuesto el día viernes asistirá a la reunión y a la visita técnica con la CAR. Gracias, presidente. Con gusto, señor gerente del Instituto Municipal, concejal Camilo Calderón, todas las garantías para el pacto histórico. Ya usted hizo el uso de las dos interpelaciones y el uso de la réplica. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Con gusto, señora secretaria. Hay proposiciones radicadas para el día de hoy. Presidente, me permite informar que no contamos con proposiciones o asuntos varios radicados ante la Secretaría General. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Séptimo, lectura de comunicaciones. Señora secretaria, hay comunicaciones radicadas. Presidente, me permite informar que no contamos con comunicaciones radicadas ante la Secretaría General para dar lectura en la presente sesión. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Octavo, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Secretaria, por favor, hacer el llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia de la sesión número 43 del 23 de abril del 2025. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 4:30 del 23 de abril del 2025 con el fin de verificar y dejar constancia de la asistencia. Honorable concejal Alvarado Tinjaca Pedro Paulo. Pedro Pablo Alvarado Tinjaca, Partido Conservador, presente. Honorable concejal Bastidas Corredor Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón Camilo Andrés. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presente. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independiente. Honorable concejal Walteros Pulido Paulo Alberto. Presente. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Presente León Martínez Cristóbal, el nuevo liberalismo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Presente Roberto Méndez. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Presente Javier Pérez Rodríguez, Partido La U. Honorable concejal Pinzón Sánchez Marta Lorena. Señora secretaria, por favor, solicito permiso para retirarse de la sesión por motivos personales, 3 de la tarde. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Señora secretaria, radicó permiso para retirarse de la sesión 3:05. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Honorable concejal Rincón Peña Anderson Damián. Presidente Damián Rincón, Partido de la U, contarles a los compañeros de la comisión que una vez terminada la plenaria, damos media hora y continuamos con el debate, sí, para que podamos alimentarnos, coger fuerzas y seguir en nuestro debate. Muchas gracias. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Señora secretaria, el concejal Holman Camilo Vanegas Villarraga solicitó retiro
Permiso para retirarse del recinto, 3:20. Presidente, me permito informar que contestan el llamado a lista. 14 honorables concejales, 3 honorables concejales solicitaron permiso posterior a las 3 de la tarde del 23 de abril del 2025. Con gusto, señora secretaria. Agotado el orden del día, se levanta la sesión ordinaria número 43, correspondiente al día 23 de abril del 2025, siendo las 4:33 de la tarde. Se cita, compañeros concejales, para el día de mañana, 24 de abril, 7:30 de la mañana, control político. Que tengan una feliz tarde. Continúan debate, primer debate de la comisión tercera en media hora.